Una de las razones, hermanos míos, por las cuales existen las leyes civiles es porque la sola moral y el sentido común muchas veces no sirven para que las sociedades puedan vivir en orden. Esa es la razón por la cual existen leyes. Y hemos visto que a lo largo de la historia hay leyes que evidentemente son reflejo de lo que la Escritura dice. Basta revisar el Código Civil para notar que muchas de las cosas que están escritas ahí tienen una base en la ley moral que Dios estableció. Sin embargo, hay muchas otras leyes que han sido añadidas, producto no necesariamente del bien común o de buscar el bien común, sino más bien para satisfacer ciertos caprichos. Es así como vemos que el día de hoy, incluso en distintos países, existen leyes realmente absurdas. Por ejemplo, en París, Francia, está prohibido besarse en los andenes de los trenes. Así que si usted va a Francia con su esposa, no lo haga, lo van a multar, ¿ya? También, por ejemplo, esa misma prohibición está absolutamente vetada en Dubái. En Dubái no se puede dar un beso a su esposa públicamente. En Italia, por ejemplo, está prohibido comer y beber en las calles. Una cosa que tiene cierto sentido, un tema de limpieza, de higiene. Pero a ese punto se ha llegado. También en misma Italia, por ejemplo, en la ciudad de Tropea, se prohíbe, y escuche bien esto porque realmente es absurdo, a las mujeres feas, gordas y poco atractivas mostrarse desnudas en la playa. Porque obviamente eso afecta el panorama, la panorámica, la visual. A ese nivel es que las leyes llegan muchas veces. Y es así que nosotros vemos el día de hoy como en nuestro país también estamos viendo leyes que verdaderamente rayan en lo absurdo, saliendo de toda lógica. Vemos cómo se avala leyes como el cambio de sexo registral, el aborto libre, que probablemente pronto nosotros también iremos para eso, la eutanasia, el matrimonio homosexual. Todas estas leyes de alguna manera están manifestando caprichos. Y eso es lo que de alguna manera nosotros vemos en este pasaje en cuestión. Vemos cómo ciertas personas llegan al punto, para satisfacer sus propios caprichos, de modificar e inducir leyes para que ciertas cosas sean penadas por ley. Y es así como llegamos a este pasaje de Daniel capítulo 6. Nosotros vemos que las leyes no muchas veces nacen de los pueblos. Las leyes en realidad nacen de los diputados, de los senadores, que son aquellas personas que se eligen para poder instaurarlas. Y es así como vemos que hay ciertas leyes que benefician a esa raza política, precisamente. O sea, ninguno de nosotros puede regular el sueldo que tiene un diputado o un senador. Ninguno de nosotros puede regular siquiera la cantidad de puestos que existen en el Senado o en la Cámara de Diputados. Vimos que hace un poco tiempo atrás hubo nuevas elecciones, se aumentó a 120 la cantidad de plazas en la Cámara de Diputados. Esas cosas nadie de nosotros puede modificarlas. Y es así como el poder se toma y se aprovecha nuevamente para satisfacer los deseos del corazón de las personas. Recordemos un poquito el contexto que nosotros vemos acá en Daniel. Hemos visto cómo Daniel ha pasado de Nabucodonosor, de siervo de Nabucodonosor, siervo de Nabónido, que fue el sucesor de él, pero nosotros conocemos por el relato bíblico a Belsasar, que fue quien de alguna manera lo sustituyó en sus labores al rey Nabónido. Y vemos que Nabucodonosor pasó, vemos que Belsasar pasó y vemos que Daniel todavía sigue ahí. A esta altura Daniel ya tiene más de 80 años, 85 años aproximadamente. Es un abuelito ya. Pero todo ha pasado, todo ha cambiado. Sin embargo, Daniel continúa ahí. Es por eso que vimos que la semana pasada que Belsasar, el último rey del linaje de Babilonia, cae frente al reinado de los medos y los persas. Vemos así cómo fue cumplido el sueño que el mismo Nabucodonosor tuvo años antes. Sobre esa estatua, ¿se acuerdan de la estatua? El pecho y los brazos de
de plata representaban a los medos y a los persas. Y es así como la palabra de Dios dada por medio de Daniel se cumple. Pero ahora Ciro el Grande ha tomado Babilonia y el reino de los medos y los persas es el que está gobernando el mundo conocido en aquel entonces. Hay una pequeña discusión histórica referente a eso. Ustedes notaron bien que comienza este pasaje y termina también el capítulo 5 haciendo referencia a un rey llamado Darío el Medo. Ahora bien, esto ha sido dolor de cabeza para muchos historiadores, puesto que extrabíblicamente no hay ningún indicio de un rey que se haya llamado Darío el Medo. Sin embargo, es importante notar que de ninguna manera este dato quita validez a la narración. Obviamente hay cosas que nosotros desconocemos, puesto que la arqueología todavía no lo ha comprobado, pero sin embargo nosotros sabemos que la escritura cumplen con todo el peso histórico como para poder decir que la persona que estaba ahí era Darío el Grande, ¿ya? Algunos han tratado de solucionar este tema dando a entender que en realidad Darío el Medo correspondería a un título de un gobernador o de un general del rey Ciro, probablemente Ukbaru o bien Gubaru. O algunos piensan que incluso esta referencia a Darío el Medo es una alusión a Ciro, al mismísimo Ciro, como un nombre que empleaban los reyes en ese entonces. No importando esto, ¿ya? Lo que sí es claro es que este personaje que se refiere aquí, Darío el Medo, era el regente absoluto de todas y cada una de las provincias. Recordemos, ellos conquistaron, los medos y los persas conquistaron a los babilonios y tenían un gran mundo conocido y un gran mundo por gobernar. Es por eso que aquí la escritura dice que este gobernante dividió el imperio en 120 satrapías. Y de esas 120 satrapías estaban a cargo de 120 personas, 120 funcionarios. Y sobre esos 120 funcionarios habían 3 que dirigían todo, 3 administradores. Y vemos ahí que uno de esos 3 administradores precisamente era Daniel, nuestro amado hermano Daniel, como les decía, quien a esta altura ya tenía más de 80 años. Es importante y cabe señalar esto porque obviamente la corte del rey medo-persa estaba constituida básicamente de medos y persas. Sin embargo, él tenía ahí, dentro de los 3 más importantes, a Daniel, un hombre de 80 años. O sea, era un hombre realmente conocido y considerado dentro de toda su trayectoria política que él tuvo. Su trabajo era intachable y lo vemos dentro del mismo pasaje, que nunca hubo nada que se le pudiese reprochar referente a cómo él desempeñaba sus labores. Es por eso que vemos aquí que este gobernador, levanta a Daniel como uno de los 3 administradores de ahí. Otra cosa importante del contexto que cabe señalar aquí es que cuando Ciro, este gobernante, asumió el poder, se emitió un edicto, y este edicto era que todos aquellos que eran judíos y que estaban cautivos por Babilonia podían libremente volver a su tierra y a volver a edificar sus ciudades y volver a construir su templo. Y es lo que nosotros vemos a lo largo de la historia que fue lo que sucedió. Eso es bastante interesante porque vemos que Daniel se queda ahí. Daniel podría haber vuelto junto a sus coterráneos, a sus paisanos, a Judá. Sin embargo, él prefirió quedarse ahí, porque de alguna manera él entendía que estando ahí, en la corte del rey medo-persa, él podía ayudar a su pueblo a regresar y, entre otras cosas, a conseguir ciertos apoyos para la reconstrucción de la ciudad. Es muy probable que eso haya sido la razón por la cual él se quedó ahí. Ahora, aquí nosotros vemos en este relato que ustedes lo oyeron y ya saben de memoria, básicamente aquellos que llevan más años en la fe y lo han oído, ya saben lo que ocurrió. Pero en lo que esta mañana vamos a poner atención especialmente es en las personas que aparecen aquí. En las personas que aparecen aquí. Hay un grupo de personas y 2 personas más que salen señaladas aquí en este relato. Y vamos a ver cómo es que la naturaleza del ser humano está representada fielmente en cada una de estos personajes o de estos grupos. En primer lugar tenemos a los administradores. Estas personas que
estaban ahí, que eran persas, eran medos y persas, y que eran parte de quienes gobernaban, de quienes dirigían este vasto imperio. Pero estas personas eran hombres capaces, por algo es que el rey los había dejado ahí. Eran personas que eran prominentes, tenían vastos conocimientos, se manejaban bien con las cosas de la administración de algo tan grande como eso. Pero vemos aquí características particulares de estas personas. Vemos que eran hombres capaces, pero celosos y envidiosos. Y es ahí una de las características más esenciales del ser humano. De hecho, hay dentro del decálogo de los 10 mandamientos, entendiendo que los 10 mandamientos corresponden a la ley moral dada por Dios, el último mandamiento tiene relación a la codicia. A la codicia. La codicia, la envidia, es algo tan importante y es un pecado tan grave que quizá no es de acción, es interno del corazón, pero sin duda alguna lleva a aquel que lo sufre, aquel que lo tiene, a hacer algo. Dice la Escritura, ¿cierto? En los 10 mandamientos, no matarás, esa es una acción deliberada. No adulterarás, eso es una acción deliberada. Sin embargo, el no codiciarás es algo del corazón, que lleva incluso a matar, que lleva a robar, que lleva a adulterar. Es un problema del corazón arraigado en el ser humano. Y aquí nosotros vemos en estos hombres capaces de alta alcurnia, de alto nivel de conocimiento, los vemos a ellos teniendo envidia, teniendo celos de este abuelito que estaba ahí. La Escritura dice que este hombre, Daniel, era más capaz que los demás. Tanto así que el rey Darío pretendió en un momento determinado darle toda la administración de todo el reino de los medos y los persas a Daniel. ¿Cómo era posible que un hombre extranjero, fíjese bien en esto, un hombre extranjero pudiese, porque era judío y ellos eran medos y persas, pudiese estar a cargo de todo el gobierno? ¿Se dan cuenta el corazón del ser humano? Haciendo diferencias desde el principio. Y es algo que también nosotros vemos muchas veces, como nosotros, como personas, como seres humanos. Y también, incluso, lamentablemente lo digo, como cristianos, dejamos de lado un poco a los extranjeros. Es algo que el día de hoy, más encima, nuestra ciudad es tan latente. Pero aquí, este espíritu, este corazón celoso y envidioso de parte de estos administradores nos muestran que esa codicia, esa malicia de ser celosos y envidiosos puede llegar al hombre a cometer cosas realmente crudas y macabras. Hay un proverbio capítulo 27, versículo 4, que dice lo siguiente: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cuando alguien está enojado, claro, la persona que es objeto de la ira puede recibir obviamente furor, ¿cierto? Pero ¿quién puede medir el fruto de un corazón envidioso? Nadie ciertamente lo puede medir. La envidia es algo tan común, tan propio, sin embargo algo que carcome el corazón del ser humano. Y es ahí, hermanos míos, donde nosotros también, siendo creyentes, tenemos que revisar nuestro corazón. Tenemos que ver. Esto está desbandado en el corazón del hombre sin Dios. Pero muchas veces, lamentablemente, el cristiano también tiene envidia. Envidia de muchas cosas puede ser. En el caso de estas personas era porque este abuelito cumplía de mejor manera las labores. Si ellos lo hubiesen hecho mejor, ellos hubiesen sido quienes hubiesen sido obviamente exaltados por el rey. Sin embargo, lo más fácil no era trabajar mejor. Lo más fácil no era ser más diligentes. Lo más fácil era envidiar a este hombre, a este abuelito judío que se encontraba ahí. Ahora nosotros vemos, hermanos míos, aquí ciertas cosas que son importantes. ¿Y qué es lo que la envidia lleva a estos hombres a realizar? Vemos que ellos empiezan a auditar el comportamiento de Daniel. Empiezan a ver qué yayitas le pueden encontrar. Empiezan a objetar su trabajo. Ah, no, sí, algo tiene que tener. No puede ser así. Entonces empiezan a revisar cada una de sus gestiones. Empiezan a hacer este tipo de auditoría. Finalmente se encuentran con que no hay nada. No hay nada.
ellos no quedaron felices con esto. Ellos no quedaron felices con esto y pensaron, ¿qué podemos hacer para ello? Finalmente, una persona envidiosa vemos que para poder cumplir su objetivo de hacer mejor y hacer mejor las cosas, porque curiosamente una de las características del envidioso es que el envidioso no busca ser mejor, sino que busca echar abajo al otro, porque es más fácil. Entonces vemos que en ese mismo corazón, estos hombres idean un plan macabro, el cual tenía que ver con usar, fíjese bien en esto, usar al mismo rey en contra de Daniel. Al mismo rey. Su fidelidad, la fidelidad de estos hombres no era para con el rey. Porque si hubiese sido para con el rey, ellos no hubiesen utilizado al rey. Pero lo que ellos hacen es utilizar al rey como un medio para un fin. El famoso, el fin justifica los medios. Ellos no respetaban al rey. Ellos no lo servían con agrado. Ellos lo que amaban era su posición. Eso es lo que ellos querían mantener. Y para que ellos estuvieran bien, era necesario cortar a Daniel. Y es por eso que ellos, sabiendo que la única manera en la cual podían destruir a Daniel era poniéndolo en una encrucijada referente a su fe, a su fidelidad. Era la única manera en la cual ellos notaron que podían realizar esto. Así que de esa forma, ellos en conjunto van y se presentan delante del rey y le proponen esta maravillosa ley. Fíjense que otra cosa, vemos aquí 3 elementos, ¿cierto?, de parte de estos hombres. Lo primero, que eran celosos y que esos celos los llevaron a indagar y en perseguir a Daniel. Pero también esos celos los llevaron incluso a buscar cualquier forma para destruir a Daniel. Y no contentos con ello, la forma en la cual lo hicieron fue tergiversando la verdad. Acompáñeme por favor al versículo 6 al 7. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: ¡que viva el rey Darío! Nota esto. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que haga cumplir estrictamente. Ordena usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Sabían que la única manera de poner mal a Daniel era con el mismo rey, el único que podía de alguna forma hacerlo. Y como él era tan fiel a Dios, la manera de hacerlo era poniéndolo obviamente entre la espada y la pared con respecto a la fidelidad con su creencia, con su Dios. Pero ellos se presentan ante el rey Darío y le dicen: ¡que viva el rey Darío! Todos nosotros, los administradores y los sátrapas, nos hemos puesto de acuerdo en ello. ¿Eso era verdad o era mentira? Era una mentira, porque ahí habían 120 más 2. Habían 120 sátrapas y 2 gobernadores, 2 administradores. Faltaba uno. Y era Daniel. Ellos mintieron delante de el rey. Y así vemos cómo la codicia, cómo la envidia mueve el corazón de estas personas a perseguir, a utilizar cualquier cosa con fin de conseguir lo que ellos querían, e incluso al punto de tergiversar la verdad. El corazón humano hace todo eso. El corazón sin Cristo hace todo eso. Y muchas veces el corazón con Cristo también lo hace. Hermanos, ustedes y yo sabemos cuál fue el resultado de estos hombres. ¿Qué fue lo que ocurrió posterior a eso? No es necesario que avance la historia para que lo sepan. Es por eso, hermanos míos, que es importante notar y saber que en el creyente no puede haber un corazón envidioso. No puede haber un corazón envidioso. ¿Cómo? ¿De qué? Si todo lo que hemos recibido nosotros es por gracia.
Y lo que ha recibido la persona de al lado es por gracia. Incluso aquellas personas que no conocen a Cristo reciben cosas de la gracia común de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos ante personas que no temen a Dios, que se levantan en contra de Dios, que blasfeman en contra de Dios y tienen el sendo auto, la senda casa, el sendo trabajo y yo, que soy creyente. ¿Cómo estoy? Aquí, a medio morir saltando, al 3 y al 4. ¿Y qué hace uno muchas veces? Tiene envidia de aquel que tiene algo. Mira, Dios en su gracia común permite que ese hombre le vaya así. Pero si ese hombre no se arrepiente, pasará la eternidad en el lago de fuego y azufre que arde por los siglos de los siglos. Por tanto, ¿cómo vas a tener envidia de aquel que va a ser condenado? Un creyente no puede tener envidia de eso. Un creyente debe sentir compasión, misericordia de esa persona, puesto que esas mismas cosas que posee tapan su visual para ver la verdad de su condición. Se encuentran muertos sus delitos y pecados, alejado de Dios. Necesita compasión de nosotros, no envidia de nosotros. Hermanos, analicemos nuestro corazón. No vaya a ser que estemos como estos administradores. Ahora bien, ¿cómo es posible? ¿De qué manera nosotros, hermanos míos, podemos evitar esta envidia? Podemos no sentir esto en nuestros corazones. Y evidentemente es algo que necesitamos entregarlo a la cruz de Cristo. Necesitamos ir a la cruz de Cristo. Y el apóstol Pablo nos muestra en Romanos capítulo 12, versículo 3, la manera en la cual nosotros sí podemos sacarnos esto de nuestro corazón. Obviamente es Dios quien lo hace, pero el actuar o el sentir de nuestro corazón debe ser conforme a lo que aquí el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Si Dios nos ha dado algo, demos gracias al Señor. Recordemos qué fue cuando el Señor Jesucristo se le aparece a sus discípulos y en particular estaba Pedro ahí en ese lugar. Y circulaba un rumor dentro de los apóstoles que decía que Juan no iba a ver la muerte. ¿Se acuerdan de eso? Y Pedro le dice a Jesús, Pedro era un cristiano, Pedro era un creyente, y se acerca a Jesús y le dice, ¿y qué hay de este? ¿No ven que no es tan ajeno a la realidad del creyente? ¿Y a ti qué? Le responde el Señor. Hermanos míos, si Dios te ha dado algo, por poco que sea, agradécele. Agradécele. Si a otra persona le ha dado algo mejor que a ti, dale gracias a Dios por lo que hizo con esa persona. Y más aún si es tu hermano. Más aún si él cree en Cristo. Agradece a Dios. Esa es la manera. Eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer. No a ser, obviamente, como estos administradores. La segunda persona que vemos acá y que también vemos la naturaleza del ser humano es el rey Darío. Ya vimos los administradores y ahora vamos a preocuparnos un poco en este rey, el rey Darío. Y vemos que sin duda alguna en él había nobleza de corazón. Había nobleza. ¿Por qué? Porque cuando él se enteró de que estos hombres, obviamente por medio de maquinaciones, habían puesto su persona contra Daniel por causa de un decreto, de una ley, esta ley que hicieron estos hombres y que le indujeron al rey de levantar esta ley que decía que no se podía adorar a ningún dios durante un periodo de 30 días, sino única y exclusivamente al rey. ¿Se acuerdan que ese era el edicto? Vemos aquí que este hombre, cuando se enteró de que Daniel no había cumplido con eso, él sintió dolor en su corazón de alguna forma. Dice la escritura que estuvo en el versículo 14, que estuvo todo el día pensando en cómo podía librarlo. Ahí vemos un hombre noble en realidad. Pese que no tenía fe en Dios, era un hombre noble, porque igual quería y tenía un afecto por Daniel. Sin embargo,
Vemos eso. Él tuvo todo el día pensando. Y en el versículo 18 incluso nos muestra otra cosa positiva de este rey. Dice que luego de que echaron a Daniel al pozo de los leones, el rey pasó toda la noche ayunando, no comió, se le quitó el hambre. Porque obviamente él tenía cariño y afecto por Daniel. Hasta el hambre se le quitó. Y dice que incluso rechazó todos los entretenimientos que eran costumbre en ese tiempo, sobre todo para el rey. Ahí la Reina Valera me da la impresión de que dice algo de instrumentos musicales. Más bien, más que eso, se refiere como al entretenimiento que los reyes tenían cada noche antes de irse a acostar. O sea, era tanta la angustia que este rey sintió que obviamente desistió de participar de esos deleites propios de su cargo como rey del imperio medo y persa. Pero vemos algo sumamente negativo también en este hombre, en este rey. Y eso es que por querer ser adulado, por querer congraciarse con estos hombres y a la vez por querer recibir un poquito de alabanzas a su propio nombre, dio la pasada para que esa ley fuese dictada. Fíjense que, a diferencia de los babilonios o de los romanos, los medos y los persas no tenían o no consideraban a los reyes como dioses. Un rey persa o un rey medo nunca, por lo menos dentro de los registros arqueológicos e históricos que se han encontrado, ellos nunca se llamaban a sí mismos como dioses y nunca pretendieron adoración a su nombre. Entonces, esto que le ofrecieron estos administradores no era algo común. Pero este rey Darío pensó, pero ¿qué tiene de malo? Un poquito de gloria para mí. Entonces él permitió que esas adulaciones, que esas lisonjas permearan su corazón. ¿Qué hizo él? Dijo, bueno, ya un poquito de regaloneo para mí, ¿qué tiene de malo? Y él permitió eso. Permitió que por un periodo de 30 días solamente, se dictara esta ley que afectó finalmente a nuestro amado hermano Daniel. Obviamente el error, él se dio cuenta, vimos su actuar, su reacción frente a eso. Sin embargo, ya estaba todo saldado y había una cosa que era propia de la ley de los medos y los persas, y que era que una vez un edicto del rey estaba sellado, no había forma de revocarlo. Lo mismo nosotros vemos después, ¿se acuerdan en el tema de Esther? Esther, cuando también el rey Asuero manda un edicto y no hay forma de revocarlo, y es ahí donde después manda otro edicto y todo lo que sucede. Porque era común en ese tiempo, por lo menos según lo que el relato bíblico nos muestra, que eso fuese así. La ley de los medos y los persas no podía ser quebrantada. Si un edicto era publicado, este edicto debía ser cumplido. Cuanto más si tenía el sello del mismo rey. Así que vemos ahí que pese a eso, el rey tenía que sujetarse a la misma ley que él mismo había levantado. Y es por eso que dentro de todo hay una luz de esperanza en este rey, en el rey Darío. Porque era costumbre en ese tiempo también las famosas ordalías. ¿Qué eran las ordalías? Eran pruebas que los dioses daban a la gente. Pruebas que los dioses permitían, eso era lo que ellos creían en ese tiempo. Que los dioses permitían pasar por ciertas dificultades a las personas. Y si estos hombres eran salvados por las divinidades dentro de esas pruebas, eso significaba que estos hombres probados eran inocentes. Entonces, a esa costumbre, a esa cultura, es que finalmente el rey Darío cede y dice, bueno, ya están las cosas hechas, hay que cumplir lo que pasó. Daniel no cumplió, al foso de los leones se va. Pero le dice a Daniel, con dolor en su corazón, espero que tu Dios te ayude. Eso era lo que ocurrió. Finalmente nosotros vemos que Daniel es arrojado a este pozo. Este pozo, según lo que el mismo relato nos muestra, pese a que la tortura de los leones no era propia de los medos y los persas, era más bien algo que era de los asirios. Pero vemos aquí que los medos y los persas en particular en este edicto dictaron ese castigo y esa tortura para aquel que no cumpliera con esa ley. Y vemos que consistía en que era una cueva que estaba cavada casi de manera vertical,
donde estaban los leones y se arrojaban a las personas adentro. Y por el costado tenía una puerta. Por el costado tenía una puerta que era de salida. Entonces vemos que Daniel es arrojado a ese lugar, ¿cierto? Es sellado ese lugar, ¿cierto? La puerta se cierra, se mueve una roca y se pone el sello del rey. Y eso fue lo que nosotros vemos aquí que ocurre. Por eso, hermanos míos, nunca nosotros también debemos permitir que cuando alguien nos adule, cuando alguien nos alabe, eso no se nos suba a la cabeza. Porque es muy probable que, como este rey, caigamos en algún error. Tengamos el concepto que nosotros debemos tener conforme a la medida que Dios nos dio y no otra. Eso es lo que la Escritura nos muestra. Finalmente, hermanos míos, nos encontramos con Daniel. Ya vimos a los administradores, vimos a este rey, el rey Darío, pero también nos encontramos con Daniel. Un hombre, como lo vimos en los primeros pasajes, conocido por su diligencia, por su trabajo. Él ya había sido fiel a Nabucodonosor, había sido fiel a Nabónido, había sido fiel a Belsasar, ahora era fiel a Darío. Hacía el trabajo, a los 80 y tantos años no le hacía el quite al trabajo. Lo cumplía fielmente y mejor que los otros. Hoy en día nuestras sociedades, en medida que la gente va avanzando en años, va desplazando a la gente que conoce o que tiene años trabajando. Y normalmente se le da las plazas de trabajo a las personas más jóvenes. ¿O no? Pero vemos aquí que este hombre se mantenía sumamente vigente, sus conocimientos, su actuar, su probidad frente al trabajo que él mismo desempeñaba. Así que vemos aquí este hombre fiel, este hombre diligente. Eso también nos lleva a nosotros también a hacer un poquito de aplicación para nosotros, ver qué tan diligentes somos nosotros, si somos o podemos ser comparados de alguna manera con Daniel. ¿Realizamos nuestro trabajo con diligencia o no lo realizamos? ¿Somos buenos para sacar la vuelta o no somos buenos para sacar la vuelta? Si nosotros nos viésemos en esa mismo cosa en la cual se vio enfrentado Daniel, si estos administradores a nosotros nos hicieran una auditoría, ¿nos encontrarían algo o no nos encontrarían algo? Hay que preguntárselo, hermano. A Daniel no le encontraron nada. Pero muy probablemente nosotros sí. Muchas veces no hacemos las cosas en nuestros trabajos, si estoy hablando netamente de la parte laboral, no hacemos las cosas como deberíamos hacerlas. O aquellos que están estudiando tal vez, no hacen las cosas como deberían hacerlas, ocupan algún chanchullo. ¿Quién no utilizó los lápices ahí con un papelito doblado, con algún torpedo conocido aquí en Chile? ¿Quién no copió? ¿Tú eres creyente? ¿Tú crees en Cristo? ¿Copias? ¿Soplas? Los administradores del tiempo de Daniel te hubieran pillado y hubieses dejado de trabajar, hubieses dejado de estudiar, te hubieran echado de la universidad, te hubieran echado del trabajo. Eso es importante. Vemos aquí en Daniel un hombre, obviamente, que manifiesta esta probidad, esta integridad sobre su trabajo. Pero también vemos en Daniel un hombre fiel a Dios. Él podría haber dicho, ¿saben qué? Si ya pasaron los años mozos. Si ya al principio, cuando tenía 18 años, yo podía negarme a comer la comida del rey. Tenía 18 años, tenía que dar un buen ejemplo. ¿Cierto? Ya podía hacerlo. Ya tengo 80 años. Ya demostré lo que soy. ¿Para qué? ¿Qué tiene una licencia? Voy a dejar durar unos cuantos días para que no me pille. Él era un hombre fiel a Dios. En su vejez, él decidió seguir siendo fiel a Dios hasta el final. Porque él entendió algo. Cuando hay leyes que se sobreponen a la ley de Dios, el hombre creyente en Dios no puede sujetarse a esa ley. Nosotros estamos llamados como cristianos a sujetarnos a la ley. Romanos capítulo 13 lo dice. Sin embargo, cuando esas leyes son opuestas a lo que Dios establece y son contrarios a lo que Dios establece, el creyente no está obligado a cumplir con esas leyes.
Fíjense lo que dijo Pedro y los apóstoles en Hechos capítulo 5, versículo 29, cuando se les prohibió seguir predicando en nombre de Jesús. Ellos dijeron lo siguiente: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Daniel tenía el mismo corazón y la misma convicción. Estaba bien, era un edicto, había que sujetarse a las leyes, él había estado todo ese tiempo sujeto a las leyes, pero en ese momento en particular, él no se iba a sujetar. ¿Por qué? Porque eso implicaba que él orase a otra persona que no era su Dios. Él estaba fielmente arraigado en la fe con su Dios y él de ninguna manera iba a transar con eso. Lo mismo que nosotros vimos con estos jóvenes, ¿se acuerdan? Los amigos de Daniel, que a esta altura probablemente ya estaban muertos, probablemente. Pero vemos que ellos también fueron fieles a Dios. Bueno, aquí Daniel también nos muestra su fidelidad y él se muestra aquí como un hombre que se mantuvo firme con sus convicciones. También él confió en Dios. Esa es otra característica que muestra aquí Daniel. Él sabía lo que se venía. Si él desobedecía, lo que iba a pasar estaba claro. Más encima, yo creo que él se daba cuenta de que los otros no le tenían mucha buena. Cuando a alguien uno le tiene mala, uno se da cuenta. Yo creo que Daniel sabía eso. Y sabía que de alguna manera los otros estaban persiguiendo su trabajo a ver si le encontraban alguna falla. Él sabía eso. Sin embargo, él tuvo fe. Él confió en Dios, hermano. Él confió en Dios. Y es por eso que este salmo, el Salmo 18, versículo 1 al 3, es un salmo que nos muestra también, pese a que evidentemente no fue escrito por Daniel, pero nos muestra también el corazón que Daniel tuvo. Salmo 18, del 1 al 3, dice lo siguiente: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Él fue fiel a Dios. Él confió que su Dios lo podía salvar. También otra cosa característica en Daniel es que él tuvo fe. De hecho, el mismo escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 11, versículo 33, hace una cita directa a Daniel. Hebreos 11, 33 dice: por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones. Las bocas de los leones se cerraron porque Daniel tuvo fe. Esa fue la razón. No era porque Daniel no se había bañado y no era apetecible. Ellos tenían mucha hambre, esos leones. De hecho, recuerden lo que dice el relato. Cuando mandaron a los otros, a que estos administradores que confabularon contra Daniel, los arrojaron y antes que llegaran al suelo, los leones ya lo habían despedazado. Estos leones tenían hambre. Motivos tenían para haber despedazado a Daniel. Sin embargo, Dios lo salvó porque también él tenía fe y él manifestó esa fe. Analicemos un poco esto, hermanos. Veamos a Daniel en esa situación. ¿Qué era lo que la ley le prohibía? Orar. Orar a alguien que no fuera Dios. Fíjense que la ley era por 30 días nomás. ¿Por qué Daniel no dijo: bueno, si 30 días que no ore a Dios no hay problema? Muchos de nosotros, hermanos, no habríamos sobrevivido a ese edicto. El edicto decía 30 días. 30 días eran suficientes para el propósito que tenían estos hombres, que era destruir a Daniel. Al otro día de que el edicto fue promulgado, ya Daniel estaba al primer día. Al otro día que eso fue sellado, Daniel dijo: voy a orar. Voy a orar a mi Dios. 30 días solamente tenía que dejar de orar. Muchas veces creyentes, personas que creen en Cristo, no oran por más de 30 días. Se hubieran salvado jabonado ahí. Sin embargo, vemos que Daniel
no tranza con eso. Estaba tan acostumbrado a estar con su Dios que él va y ora. Sigue orando. Otro detalle importante. ¿Por qué no orar con la ventana cerrada? Si no lo veían, no había incumplimiento de la ley. Pero ¿qué vemos? Daniel, como todos los días y 3 veces al día, ora a Dios. ¿Cómo? Abre las ventanas de su habitación que apuntaba hacia la ciudad de Jerusalén y él oraba a su Dios. Él podría haber dicho, ya voy a seguir orando, pero voy a cerrar las ventanas para que no me vea. Por último, así. Dios comprenderá si lo importante es que yo ore. Él no estaba dispuesto a eso, hermanos. Él era fiel a Dios. Y él, sin ningún problema, continuó mostrando su devoción para con su Dios. Abrió la ventana como cada día y oró. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando estamos con personas conocidas, creyendo en Cristo, vamos a almorzar con algún amigo, con algún conocido, con alguien del trabajo y no oramos ni para dar las gracias por los alimentos. Porque ¿cómo me van a ver aquí? O sea, tú también te hubieses salvado de ese edicto. En el nombre de Jesús, amén. Así es muchas veces nuestra oración pública por algo tan sencillo como los alimentos. En vez de decir, gracias Señor, te doy por estos alimentos que tú das, que por tu gracia tú provees. Si eres tan infiel como para tener miedo de mostrar tu fe por orar, por agradecer por los alimentos, o sea, Dios nos ayude, hermanos. Ahora bien, esta prueba fue hecha para hombres fieles. Y nosotros, hermanos míos, no lo hubiésemos pasado. Nosotros no hubiésemos sido arrojados al foso de los leones, como sí lo fue nuestro hermano Daniel. Sin embargo, dentro de su fidelidad, dentro de su corazón, vemos cómo él, pese a la prohibición, su actuar era maravilloso. Dice que él llegó, se arrodilló. Él podría haber orado con miedo, así como en la esquina. Dice que se arrodilló a orar. Se humilló delante de su Dios. Y le rogó, dice el texto, pidiendo misericordia. Es la idea del texto original. O sea, en vez de ocultarse, él lo hace, ora, cumple con su corazón, su devoción para con Dios, pero él también sabía que dependía de su Dios. Y que si moría, moría. Pero también le rogaba a Dios que le salvase de esa oportunidad. Y es así como vemos que cuando es arrojado a este foso de leones, Dios lo salva y manda a un ángel para que cerrase la boca de estos leones. El Salmo 34:7 dice lo siguiente: pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Eso es, hermanos, lo que hace Dios. Él protegió a Daniel por su fidelidad. Es así como vemos y concluimos ya estos 3 tipos de personas. Vemos a los administradores envidiosos, celosos, que de cualquier manera querían destruir a Daniel. Vemos a este hombre, este rey Darío, que por cualquier cosa lo único que él deseaba era recibir adoración y adulación. Producto de ello comete este grave error. Pero vemos a Daniel, un hombre fiel. Nosotros, obviamente, cada una de estas cosas nos vemos representados. Tanto a veces somos fieles a Dios, a veces somos envidiosos. Está todo el actuar de todos estos grupos de personas está presente en nuestras vidas. Pero aquí hay algo maravilloso, hermanos y hermanas, que de verdad no podemos dejar pasar. Esto sería un lindo sermón de moralidad si lo terminamos aquí. Yo le digo a ustedes, hermanos, sean como Daniel, no sean como los administradores y no sean como el rey. Sean como Daniel, ¿cierto? Y todos nos vamos felices, no, tenemos que hacer esto. Eso es moral, hermanos. Y eso está bien, tenemos que hacerlo. Pero hay algo importantísimo que no debemos dejar pasar.
y que este texto nos muestra. Hermanos, ¿Daniel merecía morir? Daniel merecía morir. ¿Por qué era la muerte? Por no cumplir la ley. ¿Cuál era la ley? No orar a otros dioses que no fuera el rey. Hermanos, ese justo Daniel que vemos ahí era culpable y debió haber muerto. Tan justo que se ve, pero era culpable. Rompió la ley. Él debía morir. Él debía morir. Sin embargo, Dios lo salva. Hay muchas personas que se consideran justas, se consideran buenas. En realidad yo no le hago mal a nadie, soy bueno con mi prójimo, cuando alguien me pide dinero le doy, cuando viene algún gitano no le hago desprecio, cosas por el estilo. Soy bueno. Pero esa persona, al igual que Daniel, pese a su bondad, a la bondad manifestada en Daniel, era culpable y debía morir. Y vemos ahí la gracia de Dios, salvándolo de la muerte en ese momento. Y es así como vemos un maravilloso tipo nuevamente de nuestro Señor Jesucristo. Daniel era culpable y merecía morir. Cristo era inocente y murió. Vemos cómo Daniel es arrojado a esa cueva, se le corre una piedra encima de esa, se le pone un sello y al otro día Daniel sale vivo. Daniel era culpable de eso. Dios lo perdonó y salió con vida. Jesucristo no corrió la misma suerte. Él, siendo inocente, fue entregado a sus torturadores, crucificado, y luego de muerto fue de la misma manera que Daniel, arrojado a un lugar, se le corrió una piedra y se le puso un sello. Al otro día Daniel estaba vivo, el culpable estaba vivo. Y en la historia de Cristo, el inocente al otro día estaba muerto. Hermanos, vemos ese maravilloso intercambio demostrado en este maravilloso relato. Daniel, pese a lo bueno que era, merecía morir. Debía morir. Dios le dio vida. Tú que estás aquí, por tu pecado, mereces la muerte eterna en el lago de fuego y azufre. Y no porque yo lo digo, sino porque cada uno de nosotros atenta contra Dios. Cada uno de nosotros quiere hacer lo que quiere. Quiere vivir conforme a su voluntad. Piensa lo que, no, yo creo que esto es así. Y así es, porque la verdad es relativa. Y dejamos de lado lo que Dios dice. Nuestro Creador, el que nos hizo. Por muy bueno que te creas, tú eres culpable y mereces morir. Pero así como Daniel al otro día salió de ese lugar vivo, Dios permite en su misericordia que tú y yo, siendo culpables por medio de Cristo Jesús, podamos también, al igual que Daniel, salir con vida y no morir eternamente. Pero para ello Cristo tuvo que hacer ese maravilloso intercambio, siendo inocente, morir, para que tú y yo, siendo culpables, podamos vivir. Glorias sean dadas a Dios. Hermanos, estamos llamados a vivir como Daniel, pero nunca olvidemos que para que Daniel saliera vivo de ahí, Dios tuvo y extendió su misericordia. Que esta semana, hermanos míos, sea precisamente para eso, para meditar. El culpable vivió, el inocente murió. Tú y yo somos culpables. Y Dios, en su gracia, por medio de la cruz de Cristo Jesús,
nos ha dado vida y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Oremos.